Hola a todos y bienvenidísimos nuevamente a un video de mi canal. Hoy les traigo el caso de Marianne Bachmeier. Fue una mujer que sufrió mucho durante su vida con todo lo que es respecto a maternidad y paternidad y finalmente alguien le arrebata la vida de su hija. Pero ella no se queda con los brazos cruzados. Antes de empezar con el video, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo. Y sin nada más que decir, les presento el caso Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier nace el 3 de junio de 1950 en Hildesheim, Baja Sajona, Alemania. Era hija de padres muy católicos. El padre era muy estricto tanto con ella como con su madre. Su padre fue miembro de un escuadrón del partido nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se encargaba tanto de cuidar a Hitler y a la gente que lo rodeaba, como de reclutar gente para la fila de estos ejércitos. En 1966, teniendo 16 años, ella queda embarazada por primera vez, pero da el bebé en adopción. Mucha gente dice que esto lo hizo obligada por sus padres. En 1968, cuando ya tenía 18 años, queda nuevamente embarazada de su novio, quien la abandona cuando se entera del embarazo. Ella decide tenerlo, pero unas semanas antes de dar a luz, ella sufre un abuso de índole sexual. Luego de esto decide dar el niño en adopción también. En 1972, a los 22 años, empieza a salir con un hombre que era gerente de un bar en los que ella trabajaba. Ella era bartender en este lugar. Al tiempito queda embarazada nuevamente, pero esta vez decide no dar el bebé en adopción. Decide que ya tiene edad suficiente como para hacerse cargo, quiere asentar cabeza y empezar a darle un nuevo rumbo a su vida. Marianne siente que finalmente ha madurado lo suficiente para hacerse cargo de esta nueva vida que iba a llegar. Tuvo finalmente una niña, a la cual llamó Anne, y Marianne finalmente la tiene que criar y mantenerla sola porque este hombre con el que ella salía también la abandonó. Por lo tanto, Marianne y Anne empiezan una vida de madre e hija solitas. Como no le quedaba otra, siguió trabajando por las noches, pero como el dinero no le alcanzaba para una niñera, lo que empezó a hacer fue a llevarse a su hija al trabajo. Ella trabajaba a veces como mesera y a veces como bartender en diferentes bares, entonces se llevaba a la niña con ella y mientras ella trabajaba, la nena dormía. Esto algunos los ven como un acto heroico, como una madre luchona, como se dice acá, una madre que da todo por su hija para criarla y que crezca lo mejor posible. Pero también hay gente que criticaba esto porque decían que mientras Anne dormía y Marianne trabajaba, Anne no estaba con Marianne porque estaba durmiendo. Pero a la vez cuando llegaban a su casa a la mañana, Marianne tenía que dormir porque había trabajado toda la noche. Por lo tanto, Anne también se pasaba toda la mañana sin su madre. Así que esto depende del punto de vista de cada uno. A mi forma de ver, si ella hubiese puesto una niñera, era exactamente lo mismo, porque Anne no la iba a ver mientras trabajaba y cuando Marianne llegara a la casa iba a dormir y Anne tampoco la iba a ver. Tenga o no tenga niñera, la iba a ver la misma cantidad de horas por día. Así que bueno, depende de cada uno. En este caso Marianne decidió hacerlo así para por lo menos pasar un poquito más de tiempo con su hija en esos ratitos que por ahí tenía libres en el trabajo. A la vez pregunto quiénes somos o quiénes son los que en ese momento la juzgaron para justamente juzgarla por cómo cría a su hija. Marianne evidentemente estaba haciendo un cambio enorme en su vida para poder criar y mantener a su hija, que ella crezca en un ambiente lo mejor posible. Ella estaba dando todo lo que podía. Nadie podía decir que Marianne tenía malas intenciones con su hija o que no le daba bolilla. Sí pasaba que a veces se llevaban un poquito mal alguna que otra discusión, pero nada fuera de lo normal. Tal vez en vez de juzgarla podrían haberla ayudado en ese momento, pero bueno, era más cómodo y más fácil mirar desde afuera y señalar con el dedo, obviamente. Sus amigos cuentan que al principio Marianne era bastante estricta con la niña, que hasta le daba tareas domésticas para hacer, pero con el tiempo fue cambiando, se fue ablandando. Intentaba darle un estilo de vida más de niña. Marianne empezó realmente a dar la vida por su hija y se unieron mucho más. Anne era una nena alegre y que le gustaba mucho jugar. No le gustaba ir a la escuela, pero igualmente le iba bien, era una buena alumna. Durante su último tiempo con vida se la veía más feliz porque la relación con su mamá avanzaba a pasos agigantados.
Y llegamos al día de los hechos, el día 5 de mayo de 1980. Marianne tiene una sesión de fotos de su auto antiguo. Era un auto que no era muy común de ver, por lo tanto una revista le había propuesto hacerle una nota acerca de su vehículo. Esa mañana Marianne se levanta y despierta a Anne para ir a la escuela, pero empiezan a discutir porque Anne no quería ir a la escuela ese día. Marianne le insiste, discuten un rato, pero ella estaba apurada y realmente tampoco tenía ganas de discutir, así que lo deja así, le dice, bueno, quédate en casa, no hay problema. La deja finalmente faltar a la escuela porque como que no le quedó otra opción, ya se le hacía tarde, se tenía que ir. Y bueno, la dejó ahí, total la nota iba a durar un ratito, nada más eran un par de fotos y unas preguntas. Ella iba a volver rápido a la casa. Así que la dejó y se fue a hacer esta nota. Luego de la sesión, Marianne regresa a su casa pero no encuentra a su hija. Le preguntó a los vecinos y también llamó a la escuela para preguntarle a los directivos si por casualidad Anne se había arrepentido y había asistido a clases, pero nadie la había visto. Entonces hace la denuncia por desaparición y comienza la búsqueda, que duró solo unas horas, ya que esa misma noche a la comisaría llega una mujer para decir: mi novio mató a Anne y sé dónde está su cuerpo. Y ahora sí es cuando necesito hablarles de Kloss Grabowski. No hay mucha información sobre su vida personal, sobre su niñez y su adolescencia. Solo puedo decirles que nació en 1945 y es muy importante contarles que en 1970 atacó a una nena de 6 años con intención de abusar de ella. La nena gritó tanto, hizo tanto escándalo, llamaba mucho la atención, así que él la soltó y la dejó ir. El tema es que la nena hace la denuncia y lo reconoce, por lo tanto fue a prisión por intento de secuestro y asesinato. 15 años después, en 1985, abusa de 2 nenas esta vez. Lo atraparon y lo sentenciaron, escuchen bien, a 1 año de prisión. Pero a la vez tenía que hacerse una castración química. ¿Qué es esto? Mediante inyecciones, a veces pastillas, te van bajando la libido sexual para que no te den ganas. Y para salir de la cárcel era la única condición que le ponían, que se hiciera la castración química. Pero este procedimiento es reversible, por lo tanto Kloss, después de unos años de haberse portado bien y al darse cuenta de que la policía no lo estaba controlando, no había un seguimiento de su comportamiento, él lo que hizo fue conseguir a alguien que le hiciera un tratamiento para revertir la castración química. Esto no habría sido posible si la policía hacía bien su trabajo y lo controlaba o le hacía un seguimiento para ver si él cumplía con las condiciones que había aceptado para poder salir de la cárcel. Pero bueno, esto no pasó, así que él se hizo un nuevo tratamiento, ya no estaba más castrado químicamente y estaba de novio. Esto no lo decía en ningún lado, pero para mi forma de ver, él se pone de novio y es por eso que quiere revertir el tratamiento que se había hecho. Bueno, él se había puesto de novio con esta mujer, la que fue a la comisaría a contar que él había matado a Anne y que sabía dónde estaba el cuerpo. Él en ese momento, después de revertir la castración, se va a vivir con ella y su vida sigue con total normalidad hasta el 5 de mayo de 1980. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. Anne se había quedado sola y salió a jugar a la vereda, como lo hacía siempre. Es muy común que los chicos jueguen solos afuera y aparte, cuando son muy chiquitos, hasta van caminando solos a la escuela. Acá en Argentina es algo impensado, al menos en Buenos Aires, poder dejar que tu hijo a los 8 años vaya solo caminando a la escuela. Bueno, allá es otra situación y esto es una normalidad. No es que Marianne estaba haciendo un acto de inconsciencia al dejarla sola o al dejar que salga a jugar afuera. Ella, aparte de ir a jugar a la vereda, también solía ir a la casa de los vecinos. Algunos tenían otras hijas y se iba a jugar con ellas. Y otros, nada, ella iba a visitarlos, a charlar o a jugar con animalitos que tenían. No se sabe si Kloss se acercó a Anne o Anne se acercó a Kloss. Pero lo que sí se sabe es que Kloss usó de anzuelo a sus gatitos. Él tenía gatitos en su casa y la invitó a Anne a conocer a los gatitos que tenía y para jugar también con ellos. Cuando la nena llega a su casa, ahí es cuando abusa de ella, obviamente. La abusa sexualmente y la estrangula con unas medias de su novia. Más tarde llega su novia a la casa y él no puede más del remordimiento. Habían pasado muchos años que se había portado bien y aparte él
conocía a Anne, no era una nena cualquiera. Así que él sentía mucha culpa y finalmente e increíblemente le cuenta lo que pasó a su novia. Obviamente que discuten muchísimo y él se termina yendo de la casa. En medio de la discusión se va a un bar a tomar y acá es cuando la novia aprovecha para ir a la comisaría a denunciarlo. Se comprueba que lo que la mujer contó en la comisaría es cierto, cuando ella los lleva a donde había dicho que estaba el cuerpo y el cuerpo finalmente estaba en ese lugar. En 1981, después de un año, empiezan los juicios. El tema era muy mediático. Juzgaban mucho a la madre y él se justificaba diciendo que la niña lo había provocado, que lo había seducido. El 6 de marzo de 1981, Marianne entra a la sala de juicio. Como la ven en esta foto que les estoy mostrando, entra con un tapado largo de un color clarito, con un sobre todo, y no le hacen la revisión de seguridad normal por el momento que estaba pasando. Era una mujer que estaba todavía en duelo por la muerte de su hija. Entonces en los juicios no le hacían ningún chequeo de seguridad. Algo que nadie sospechaba que iba a pasar es que Marianne entra a la sala, se para frente al asesino de su hija. Él no la estaba mirando en ese momento, ella lo mira un rato, como él no se da vuelta, no la ve, saca un arma de su bolsillo y dispara 8 veces. En uno de esos disparos la bala no salió, por lo tanto ella le metió 7 tiros al asesino de su hija. Mientras decía: cerdo, mató a mi hija. Quería dispararle en la cara, pero le disparé en la espalda. Después de esto, 2 hombres la sostienen y se la llevan detenida. Durante un año se estuvo disputando si ella era culpable o no de esto. Obviamente que ella era la responsable de haberlo matado, pero estaban primero en discusión sobre la justicia por mano propia y aparte también ella decía que había sido un acto impulsivo y no había sido premeditado, a pesar de que llevaba un arma en su bolsillo. Finalmente, después de un año, en 1982 la acusan de asesinato. En 1983 la declaran culpable por homicidio involuntario y posesión ilegal de armas de fuego. Es condenada a 6 años de prisión. Y ella dijo que hacía esto porque no quería escuchar más a ese hombre decir las barbaridades que decía sobre su hija. Durante el juicio, para verificar su estado mental y corroborar que el asesinato no había sido planeado, le dan un papel para que firme y así analizar su tipografía. Y ella en ese papel puso: lo hice por ti, Anne, seguido de 7 corazones, 1 por cada año de vida de su hija. Pudo salir de la cárcel 3 años después por buen comportamiento y pagando una fianza de 100.000 euros. Y ustedes se preguntarán de dónde sacó 100.000 euros si no tenía plata ni para pagar una niñera. Bueno, ella vendió todos los derechos de su vida, de su historia, y dio muchas entrevistas. Entonces, con esa plata que recaudó haciendo las entrevistas y contando su historia para que se hicieran documentales o películas o notas de la televisión, juntó los 100.000 euros para pagar su fianza y salió en libertad. Una vez que sale, se pone en pareja y se muda a Ghana. Finalmente pudo hacer una vida normal como lo soñaba, tener una familia conformada. En el 94 y en el 95 ella da varias entrevistas y hace su autobiografía. Pero un año después, en 1996, a sus 46 años, muere de cáncer de páncreas. Y finalmente fue enterrada al lado del cadáver de su hija. Bueno amigos, este es todo el caso por hoy. Me encanta porque tiene una mezcla de indignación por el asesinato de la nena y también un gustito a venganza, y eso nos alivia, entre comillas, también un poco saber que ella pudo vengar la muerte de su hija. No solo la muerte de su hija, sino también las barbaridades que este hombre decía de ella, que era una nena de 7 años nada más. Cuéntenme qué les pareció, qué opinan de Marianne, si lo que hizo está bien o está mal. ¿Es bueno a veces tomar justicia por mano propia? ¿Es necesario? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en el caso de ella? ¿Hubiesen hecho lo mismo o hubiesen esperado a que la justicia actuara?
Los voy a estar leyendo en los comentarios, pero no se olviden también de suscribirse al canal, activar la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo y darle like, por supuesto, porque eso me ayuda un montón. Antes de irme les voy a dejar 2 videitos recomendados para que se pongan al día si les faltó alguno. Y nada más, mi nombre es Carla y los espero en el próximo video. Adiós.